los alumnos del sexto semestre del Telebachillerato Comunitario número 33 San Agustín Potequé Centro. Y estamos aquí para hablarles acerca del Código Civil del Estado de México. El Código Civil del Estado de México tiene por objetivo regular en su territorio estatal los derechos y obligaciones de orden privado concerniente a las personas, a sus bienes y a sus relaciones, el cual se compone del libro primero, que es la parte general, libro segundo de las personas, libro tercero del registro civil, libro cuarto del derecho familiar, libro quinto de los bienes, libro sexto de las sucesiones, libro séptimo de las obligaciones y por último libro octavo del registro público de la propiedad. Ámbito territorial y material. Artículo 1.1. Las disposiciones de este código regulan en el Estado de México los derechos y obligaciones de orden privado concernientes a las personas y sus bienes. Este artículo se refiere que todas las personas en el Estado de México tenemos derechos y obligaciones de orden privado. Vigencia de la ley, artículo 1.2. Esto corresponde a que las leyes y demás disposiciones de observancia generan y obligan a partir de que se publica la publicación en el periódico del Estado de México, ya que también se puede fijar a partir de un día, desde ese día en el que se pueda fijar la publicación, tiene la obligación de ser ya responsable de la publicación que ya se hizo. Obligatoriedad de la ley y los derechos renunciables. Artículo 1.3. La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla ni modificarla. Solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público o cuando no perjudiquen derechos de terceros. Esto quiere decir que no cualquier persona puede venir y modificar algún artículo o alguna ley, o por el simplemente hecho de que ella quiere no puede cumplirla, ya que tendrá una sanción. Y renunciables puede renunciar a ellos siempre y cuando no afecten a otras personas, o sea, de un beneficio público que sea para varias personas. Puede decirse que puede renunciar a un trabajo y renunciar de los derechos que tenía de un seguro o algunas prestaciones, pero no puede renunciar de alguna ley que ponga el Estado, como puede ser de no manejar a exceso de velocidad o no poder tomar algunas decisiones siendo menores de edad. Denuncia de derechos privados. Artículo 1.4. La renuncia autorizada en el artículo anterior no produce efecto alguno si no se hace en términos claros y precisos, de tal manera que no quede duda de cuál es el derecho que se renuncia. La explicación de este es muy breve, porque mientras se renuncie a algo bajo términos legales y correctamente, no habrá problema alguno para poder hacer valer la renuncia. Nulidad de actos contrarios a la ley. El artículo 1.5 dice: los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos que la ley ordene lo contrario. A lo que se refiere el artículo es que cuando se realiza un acto jurídico que es contrario a lo establecido en una norma legal de carácter imperativo o en una norma legal prohibitiva, el referido acto es nulo. Dicha nulidad es radical, absoluta y de pleno derecho. Cualquier persona a quien perjudique este acto puede en cualquier momento hacer desaparecer la apariencia de dicho acto jurídico, inexistente desde el punto de vista del derecho. Derogación y abrogación de la ley. Artículo 1.6. La ley solo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente, que contenga disposición total o parcialmente incompatibles con la ley anterior. Observancia de la ley. Artículo 1.7. Contra la observancia de la ley no puede alejarse de su uso, costumbre o práctica en contrario. Artículo 1.8. Las leyes que establecen excepciones a las reglas generales no son aplicables a caso que no esté
expresadamente especificado en la propia ley. Se puede decir que una ley puede cumplirse solamente si otra ley lo amerita y lo establece. Artículo 1.9. Personas sometidas a las leyes del Estado. Las leyes vigentes en el Estado se aplican a todos sus habitantes, cualquiera que sea su nacionalidad, vecinos o transeúntes. Un ejemplo sería que cuando estemos en cualquier estado, en cualquier lugar, parte de la República, sea de visita o radiquemos ahí, siempre vamos a tener todas las personas los mismos derechos, aunque no seamos de ese estado. Actos y contratos celebrados fuera del estado. Artículo 1.10. Los efectos de los actos jurídicos celebrados fuera del Estado, pero que deban cumplirse dentro de su territorio, se regirán por las disposiciones de este Código. Artículo 11. Los bienes inmuebles ubicados en el Estado y los muebles que en él se encuentren se regirán por las disposiciones de este Código. Ejemplo: los bienes inmuebles que por su naturaleza no sean sustituibles como expedientes de los archivos públicos, libros o piezas históricas, tradicionales, artísticas y arqueológicas que se gobiernan por las disposiciones de este Código. Aplicada a la forma de los actos jurídicos. Artículo 1.12. Los actos jurídicos en todo lo relativo a su forma se regirán por las leyes del lugar donde se celebren. Sin embargo, los interesados en la celebración de estos actos quedan en libertad para sujetarse a las formas prescritas por este Código cuando el acto haya ejecutarse dentro del territorio del Estado. Artículo 1.13. Los habitantes del Estado tienen obligación de ejercer sus actos, de usar y disponer de sus bienes en forma que no perjudique el interés de la sociedad. 1.14. Obligatoriedad de la ley de resolver controversias. Jueces o tribunales no podrán dejar de resolver una controversia, aún invocando el silencio, la oscuridad y la insuficiencia de la ley. El artículo explica que en ningún momento se dejará de resolver los problemas o controversias, aún habiendo inconvenientes. Artículo 1.15. Solución de conflictos a falta de derecho. Cuando haya conflicto de derecho a falta de ley que sea aplicable, la controversia se decidirá en favor del que trate de evitarse perjuicios y no del que pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuese entre derechos iguales o de la misma especie, se decidirá observando a la mayor equidad. Esto quiere decir que se le dará favor a una persona que cause el valor de algo o en la salud e incluso el bienestar de alguien, y no a cuya persona que solo busque alguna ganancia o beneficio que se obtiene en algún asunto o negocio. Artículo 1.6. Derogación y abrogación de la ley. El desconocimiento de las leyes a nadie aprovecha ni excusa su cumplimiento. Los jueces interpretarán las normas según su texto, los antecedentes de las partes de la realidad social, al tiempo en que deben aplicarlas y atenderán fundamentalmente al espíritu y fines de la norma. Hay una diferencia básica para abrogar y derogar. Un claro ejemplo es que derogar es la revocación de algunos de los preceptos de la ley, código o reglamento, mientras que la abrogación implica la anulación de la eficacia jurídica de un mandato legal en su conjunto. Por ejemplo, la abrogación es la que elimina todo un texto legal, sin en cambio la derogación es la que anula solo algunas disposiciones del mismo texto. La equidad. Artículo 1.17. La equidad deberá ponderarse en la aplicación de las normas, tratándose de individuos con atraso intelectual, debilidad económica, social, hábitos o tradiciones propias de la etnia a la que pertenezcan, siempre que estas circunstancias hubieran influido en el incumplimiento de la ley civil. Este artículo 1.17 se refiere a que todos somos iguales a pesar de las tradiciones propias de la etnia a la que pertenezcan cada individuo como personas. Concepto de persona física y viabilidad. Artículo 2.1. Esto corresponde a que las personas son seres humanos
Esto corresponde desde que naces, son viables hasta que mueren, ya que contribuye a capacidad de goce y de ejercicio. Al igual que desde que es concebido se le tiene como persona para los efectos declarados de la ley. Restricciones a la personalidad, artículo 2.2. La minoría de edad, el estado de introducción y además incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica, con excepción de los incapaces, quienes podrán ejercer sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Esto quiere decir que si tienes la minoría de edad no puedes tomar algunas decisiones, las tienen que tomar tus papás o algún representante que sea tuyo, como en la escuela tú no puedes, si no eres menor de edad no puedes ser tu tutor y tú mismo por lo tanto no puedes valerte por ti mismo, tienes que buscar otras personas ya sean obligaciones o derechos que las cumplan por ti. También se puede, ya puede ser en un trabajo o de forma legal. Atributos de la personalidad. Artículo 2.3. Los atributos de la personalidad son nombre, domicilio, estado civil y patrimonio. Se le denomina atributo a la personalidad a todas aquellas características propias de una persona, ya sea física o jurídica. Es lo que nos va a diferenciar como persona. Una de ellas es el nombre, para representar o identificar a una persona, que adquiere una serie de derechos y obligaciones, al igual como el domicilio, el lugar, la ubicación donde se encuentra, de tal manera como la nacionalidad y estado civil. Es lo que nos va a diferenciar como persona. Esto nos hace ser únicos. Concepto y naturaleza de los derechos. El artículo 2.4 dice: los derechos de la personalidad constituyen el patrimonio moral o afectivo de las personas físicas. Son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables, y goza de ellos también la persona jurídica colectiva en lo que sea compatible con su naturaleza. Es deber del Estado proteger, fomentar y desarrollar estos derechos. Un ejemplo de esto sería que no puedo ceder mi imagen, puedo ceder como tal una foto de mi imagen, pero no mi imagen como tal. También sería un artista, no le pueden quitar la voz, le pueden embargar los discos, pero no le pueden embargar la voz como tal. Derechos de las personas. Artículo 2.5. De manera enunciativa y no limitativa, los derechos de las personas físicas y colectivas en lo que sea compatible con su naturaleza son los siguientes. El primero, el honor a la dignidad, el crédito y el prestigio. El segundo, aseguramiento de una vida privada y familiar libre de violencia. El tercero, el respeto a la reproducción de la imagen y voz. El cuarto, derivados del nombre o seudónimo, de nacionalidad, de la pertenencia cultural, de la afiliación, de su origen y de su identidad. El quinto, el domicilio. El sexto, la presencia estética. El séptimo, los efectivos derivados de la familia, de la amistad y los bienes. El octavo, el respeto, salvaguarda y protección de la integridad física, psicológica y patrimonial. Medios para acreditar la identidad de las personas físicas. Artículo 2.5. Se consideran como medios aceptables y válidos para acreditar la identidad de la persona física los documentos públicos, ya sea en original o en copia certificada, expeditos por las autoridades competentes de manera anunciativa y no limitativa, los siguientes. 1. En caso de menores de edad, el acta de nacimiento, la carta de naturalización y las credenciales expedidas por autoridades educativas que cuentan con autorización o con reconocimiento de validez oficial. 2. La credencial para votar, el pasaporte, la matrícula consular mexicana, la licencia para conducir y la carta de naturalización. 3. Las credenciales expedidas por autoridades educativas, las cédulas profesionales o de presente y, en caso de los varones, la cartilla del Servicio Militar Nacional. 4. Las demás identificaciones reconocidas como oficiales. Estos documentos son acreditarios a la identidad de su titular y no así la de su domicilio. Artículo 2.6. Toda persona con capacidad de ejercicio tiene el derecho a disponer sus órganos para después de su muerte se donen y sean implantados en humanos vivos o con
con fines de estudios de investigación. Se puede decir que una persona con razonamiento puede donar sus órganos después de su muerte si él así lo desea. Artículo 2.7. Centro Estatal de Trasplantes. Las personas que decidan donar sus órganos o tejidos orgánicos en términos del artículo anterior deberán manifestarlo por escrito en el Centro Estatal de Trasplantes. Un ejemplo es que si yo fallezco y quiero donar mis órganos, debo de dejar un escrito donde diga qué órganos quiero donar para que no haya problemas con la familia o con el centro de trasplantes. Autorización de parientes del donante. Artículo 2.8. Ante la ausencia de voluntad expresa, la autorización a que se refieren los artículos anteriores podrá ser otorgada por los parientes del donante que se encuentren en el lugar del deceso en el orden siguiente. El primero, el cónyuge o concubino. En segundo lugar, los hijos menores de edad. En tercer lugar, los padres. En cuarto lugar, los hermanos mayores de edad. En quinto lugar, cualquier pariente consanguíneo hasta cuarto grado. Como puedes observar, el libro primero consta de 17 artículos, en los cuales se establece el ámbito de aplicación del Código, el cual será aplicable a los habitantes del Estado de México, así como transeúntes que se encuentran en su territorio, ya sean nacionales o extranjeros. Mientras que en el libro segundo se habla de 8 artículos, en los cuales se habla de las personas y se plasma las restricciones de la personalidad por ser de interés público, enfatizándose en los derechos que hablan de la misma, dándoles el carácter de inalienables, imprescriptibles e irrenunciables.